noches. Noches, Lee. Buenas noches, Lee. Vamos a platicar un poco acerca de la representación aparente, que es la figura que nos toca hablar un poco de la representación aparente. Les decía que era la figura que nos toca desarrollar el día de hoy. Bueno, pues básicamente la representación aparente pues es una figura del derecho comercial en materia de títulos de crédito por la que existe un sujeto. Ese sujeto va a facultar a otra persona, ese sujeto se llama representado aparente, y faculta a otra persona que se llama representante aparente, para que a través de una representación sin mayores formalidades y sin dejar alguna constancia documental de su existencia, facultando a esa persona que se llama representante aparente para que suscriba un título de crédito en su nombre y representación sin ostentar mayores formalidades. Para que cobre validez esa representación aparente, se necesita la ratificación del representado aparente. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero girar un título de crédito y lo que hago es... yo quiero girar un título de crédito y lo que hago es... permítame, solo voy a dejar entrar un compañero aquí. Yo quiero girar un título de crédito y lo que hago es que le pido a Jordi que lo gire en mi nombre. Yo soy el representado aparente y Jordi es mi representante aparente. Jordi va a suscribir el título por cuenta mía. Y para que esa representación cobre plena validez, yo tengo que ratificar esa obligación. Porque si no la ratifico, la obligación siempre va a subsistir, pero no voy a ser yo quien va a estar obligado en el título, sino el obligado va a ser Jordi. Jordi va a ser el obligado. Si nosotros analizamos el artículo 406, el Código de Comercio establece lo siguiente. A ver, Jordi, lea el 406. Ahorita voy, Lee. 406 me dijo. Permítanme, Lee. Gorda, por favor, que pague. Que no se conecte. ¿Ya se ubicó por ahí? Sí, representado aparente. Uh-huh. Artículo 406, Código de Comercio. El que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. La ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien puede legalmente autorizarlos, transfiere al representado aparente desde la fecha del acto que se ratifica las obligaciones que de él nazcan. Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en el documento diverso. Bueno, o sea, la ratificación tácita va a ser que el representado aparente va a ejecutar actos que no ejecutaría si es que una persona no lo representó y no suscribió un título por cuenta de él. Por ejemplo, viene Jordi y le gira una letra de cambio al licenciado Jorge, un acto que pueda denotar que implique que ratifica la representación, es que yo venga y que pague al licenciado Jorge. Pero también la ratificación puede ser expresa, es decir, se hace una razón en el propio título donde se está ratificando
esa representación que ha ejercido esta persona. O sea, esta es una característica especial de los títulos de crédito, es una característica de las obligaciones y contratos mercantiles que vamos a ver en el futuro, en donde una persona encomienda a otra que suscriba un título de crédito y no necesita otorgarle ningún poder, ningún mandato, ni nada, sino que simplemente está supeditado a que ratifique. En este caso, el representante aparente es el que encomienda a otro que gire ese título, que es el representado aparente. Al revés, perdón. El representado aparente encomienda al representante aparente que gire el título por cuenta de él. Y está supeditado a su ratificación, ya sea tácita o expresa. Bueno, entre los elementos subjetivos o personales tenemos al representado aparente, que ya lo habíamos dicho, que es el elemento subjetivo, que es la persona, que es el sujeto, que está interesado en que se suscriba un título de crédito en su nombre, sin mayores formalidades. Va a permitir que otra persona lo obligue mediante la creación de un título de crédito. Y el representante aparente, que es el elemento personal, que suscribe un título de crédito por cuenta de otra persona, porque otra persona se le encomienda, le otorga esa facultad y lo otorga sin mayores formalidades, únicamente supeditado a la ratificación del representado aparente, supeditado a la ratificación de él. Es una cuestión que es muy importante que establezcamos, que es fundamentalmente como que una persona le diera mandato a otra persona para que suscriba un título de crédito. Solo que aquí no hay ningún mandato otorgado documentalmente ni escrito en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Absolutamente no. Bueno, el elemento material de esta institución es la suscripción o giro de un título de crédito sin mayores formalidades, únicamente supeditada a la ratificación por parte del representado. El espíritu de esta institución es crear, suscribir o girar un título de crédito una persona por cuenta de otra. ¿Sí? Ese es el objetivo de la representación aparente. Pues la ratificación expresa, que es la que veníamos analizando, se hace mediante una declaración de voluntad en el propio documento o en documento diverso. Cuando un documento no tiene espacio, se agrega ahí una hoja de papel y se puede seguir escribiendo. Ratificación tácita se realiza mediante la realización de actos que impliquen su ejercicio y que no se realizará si no se ratifica el título, por ejemplo, proceder al pago del título, o por ejemplo en los títulos que necesitan aceptación previa, como la letra de cambio a cierto tiempo vista, que debe ser aceptada pero luego pagada, el acto por medio del cual comparezca el representado aparente aceptando la letra. Prácticamente ahí ya es un acto que denota que esa representación aparente se materializó, se ejecutó y el otro pues se está cumpliendo y lógicamente que después el posterior pago. Bueno. No sé si tienen alguna duda de esta institución que acabamos de analizar. Bueno, No, listo. muy bien. Vamos a hablar ahora del endoso. Vamos a hablar del endoso en términos generales y luego vamos a analizar, a ver las clases de endoso que hay. Que cuando vimos los títulos nominativos, se lo vimos a grosso modo el endoso en propiedad, pero no lo explicamos muy profundamente porque establecíamos que íbamos a tener una clase específicamente para este objetivo. Entonces, el endoso es un acto de naturaleza cambiaria, cuyo aspecto nuclear, cuyo objetivo es que el beneficiario de un título de crédito se lo transmita a otro sujeto en propiedad o lo afecte en procuración o en garantía, como lo vamos a explicar en acto seguido a esto. Bueno. Dentro de los elementos subjetivos o personales de esta figura
mercantil en materia de títulos de crédito. Esta figura, básicamente tenemos el endosante. El endosante es un beneficiario. Es el beneficiario. Acuérdense que el beneficiario es la persona que está legitimada para cobrar el título de crédito. El beneficiario es la persona individual o jurídica. Es el beneficiario que transmite esa calidad, que transmite el título, ¿sí? Que se lo quiere dar en propiedad a otra persona o lo quiere afectar en procuración o en garantía a otra persona. Ya vamos a explicar qué son esos términos, procuración o garantía. ¿Sí? Ya lo vamos a explicar. Entonces, prácticamente el endosante es un beneficiario, es el beneficiario del título, básicamente. Y el endosatario, pues básicamente es otro sujeto que se va a entrar a beneficiar por medio de ese endoso, porque se lo van a transmitir en propiedad o porque se lo van a otorgar en procuración en garantía y le van a dar ciertas facultades que ya las vamos a explicar ya a continuación. Vamos a analizar, antes de seguir, creo que los requisitos del endoso. A ver, dice, leamos. Dice el Cepeda. Bueno, dice requisitos del Sí, endoso. Léame el artículo 421, por favor. ahorita, perdón. Artículo 421, requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenará los siguientes requisitos. Número 1, el nombre del endosatario. Segundo, la clase de endoso. Tercero, el lugar y fecha. Y cuarto, la firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Muchas gracias. Mire, sí, o sea, esos son los requisitos. El nombre del endosatario, la persona a cual vamos a endosar ese título, la clase de endoso. Si ese endoso es en propiedad, en procuración o en garantía, que ya los vamos a explicar más adelante. El lugar y fecha, Jalapa, 4 de octubre del año, Jalapa, la fecha de hoy, Jalapa 10 de febrero del año 2020. Y la firma del endosante, o sea, la firma del beneficiario que va a endosar ese título, ¿verdad? O la persona que firme el ruego él, porque también puede firmar alguna persona ruego él, como lo hemos visto en otras figuras anteriores a estas. Establecimos que cualquier persona puede suscribir un título ruego de otra, cuya firma debe ser legalizada por un notario o por el secretario de la municipalidad. Establecimos esas circunstancias. Bueno, vamos a analizar ahora el artículo 422. Mire que esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿O no? Bueno, dice omisión de requisitos. Si en los casos mencionados en el artículo anterior dice, si en los casos mencionados en el artículo anterior se omite el primer requisito, se aplicará el artículo 387 de este Code, o sea, en nombre del endosatario, aplicamos el artículo 87 en la facultad de llenar requisitos. Cualquier persona legítima, tenedor legítimo, podrá llenar esos requisitos. ¿Sí? Si se omite la clase de endoso, dice, se presume que el título fue transmitido en propiedad. O sea, si no indicamos quién es el endosatario, entonces esa persona puede llenar sus requisitos.
Si no se indica qué clase de endoso es, entonces se presume que el título fue transmitido en propiedad. Dice, la omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el título. Si no indicamos la fecha, se establece que es el día en que el endosante adquirió el título. El endosante es a la persona que le estamos nosotros transmitiendo el título. Dice, la falta de firma hará que el endoso se considere inexistente. Si no hay firma, entonces el endoso se considera inexistente. Y de ahí dice el artículo 423, es muy importante, porque establece, dice, incondicionalidad del endoso. Dice, el endoso debe ser puro y simple. ¿Qué quiere decir eso? Que no está sujeto a condición. El endoso debe ser puro y simple, dice. Toda condición se tendrá por no puesto. O sea, nosotros no podemos venir y vamos a endosar un título con alguna condición X o Y, porque eso está prohibido. ¿Sí? Dice el endoso parcial será nulo. Cuando nosotros estamos endosando un título de crédito, se sobreentiende que estamos endosando, si yo endoso un cheque, endoso una letra de cambio, endoso un pagaré, nosotros estamos endosando todo el título de crédito. No lo estamos, el endoso no puede ser parcial. ¿Sí? No se permite que sea parcial y nosotros podríamos hacerlo parcialmente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos endosando un título de crédito, se desprende de eso, que cuando lo hacemos estamos transmitiéndolo en su totalidad. Nosotros no podemos hacer acto reservado y decir, solo voy a transmitir la mitad del importe del título, o supeditar a que le voy a endosar el título con alguna condición como que el hecho de que me tenga que ejecutar alguna obligación a mi favor o algo, o alguna circunstancia, porque eso tiene que ser posterior a la obligación. ¿Sí? O sea, no podemos condicionar a que se realice una condición futura para que nosotros tengamos que otorgar el endoso. Condición futura, a eso se refiere. Un acto futuro. La condición, recuerden ustedes que es un acontecimiento futuro e incierto. Una condición no se sabe que va a materializarse, es incierto. Una condición podría ser que yo le voy a endosar un título, pero si esa vaca, al momento de parir el día de mañana, va a parir un chivo. Si pare una chiva, entonces no. ¿Verdad? Ese es el aspecto nuclear de esto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, si hay alguna duda en cuanto a esto. No, ¿Cuántos sabemos conectados de ahorita a estas alturas? 43. Miren, jóvenes, la otra semana es el examen. Pónganse ustedes, les voy a dar una noticia, vamos a tener dos variantes. Una variante es para los carnet impar y otra es para los carnet par. Les vamos a mandar el link, como lo hemos mandado siempre, y ahí mismo les vamos a indicar cuál es la variante para carnet par y cuál es la variante para carnet impar. ¿Sí? Por favor. Entonces, ojo con eso. No van a tener el mismo examen. No se estén juntando las casas para contestar, hombre. La verdad que eso es deshonesto, señores. No es correcto, no está bien. Pero igual esos son ustedes los que se hacen daño, ¿verdad? Al final, son ustedes, ¿verdad? Entonces, son como aquellos otros jóvenes que deciden cambiarse a otra universidad porque no se pueden graduar en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que escogen otra universidad, eso no es correcto. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a venir y voy a estar buscando otras alternativas para graduarme, ¿verdad? Cuando realmente aquí, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ir a buscar algo fácil? ¿Será que cuando yo esté en la calle voy a buscar casos fáciles? A mí me van a buscar por llevar casos fáciles. O yo voy a salir huyendo a los clientes porque no quiero llevar, porque eso me voy a dedicar al notariado, porque no quiero llevar esto, no, yo tengo que enfrentar la realidad. Allá afuera vamos a enfrentar la adversidad. Entonces, se los digo porque son cuestiones que tenemos que tener, debemos ser dignos desde ese momento, tenemos que tener una conducta digna y creo que eso es muy importante. Bueno, vamos a continuar, por favor. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. Liz, buenas noches. Yo tengo una. ¿Se tomará Dígame. el último dígito del carnet? Es el último dígito del carnet, sí, lógico. El año no interesa, es el último dígito.
¿Sí? 40.820 es par o impar. No me vayan a después a decir con que me equivoqué, porque el que se equivoque le pongo 0. De una vez se los digo. No me van a andar llorando después, porque se los estoy advirtiendo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Les voy a mandar un video informativo al chat ahí para que la mañana de ese día, para que no me vayan a estar después con que... Pero es el último dígito. Carnet par, ¿qué se entiende por carnet par? No, no importa el año o eso, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa es el último dígito, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes después del año 2008 tienen un 40.000 algo, ¿verdad? Entonces ahí, si fuera 40.890 es un número par. Si fuera 48.891 es un número impar, ¿verdad? Entonces hay que tener ojo con eso, por favor. Bueno, sigamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda sobre la condicionalidad del endoso, sobre el endoso parcial, donde será nulo. ¿Me podría explicar, por favor? Sí, como le dijimos, el endoso no puede estar sujeto a ninguna condición. O sea, yo no puedo venir y endosarle un cheque a usted bajo la condición de que mañana usted se tire de un edificio y se mate. Es una condición que hay ahí muy clara. Pusimos el ejemplo de las vacas. Sí, otro ejemplo puede ser que me estén condicionando a mí como profesional a que no me van a endosar un título de crédito si yo mañana no ejecuto, por ejemplo, no presento una demanda o no ejecuto ciertos y determinados actos. O sea, recordemos que una condición es un acontecimiento futuro o incierto. ¿Sí? Un acontecimiento futuro e incierto es, yo puedo condicionar a alguien no puedo condicionar a nadie a que le voy a girar por ejemplo, a que le voy a endosar un cheque si mañana amanece frío. Si no amanece frío, entonces no sirve. Entonces es una condición. ¿Sí? Bueno, gracias. Okay. Es una condición, recuérdense que una condición es un acontecimiento futuro o incierto. ¿Sí? Es un acontecimiento que no sabemos si va a materializarse en el mundo fenoménico exterior en el futuro. Entonces, por eso es que el endoso es puro y simple, porque no está sujeto a condición alguna. Si nosotros hacemos algún negocio, por ejemplo, vengo yo y yo le voy a vender un carro al licenciado Jorge, pues vengo y yo le endoso el cheque y ya, se acabó. Yo tengo un cheque que me dijeron Jordi y yo se lo endoso. Pero no le puedo decir, mire, vaya a probar el carro y si el carro no le gusta, entonces no se lo endoso. Si el carro no sirve, no se lo endoso. Eso es a futuro. Eso tendrá que ser antes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Ya quedó clara el ejemplo? Y si no hay, pues pregunto. Sí, gracias. Ok, eso es un acontecimiento futuro, ¿verdad? En el futuro. De las clases de endosos que hay, tenemos el único endoso propio y endosos impropios. El único endoso propio, ¿por qué es endoso propio? Porque es la naturaleza de él, el endoso, como la conocemos, es transmitir un título de crédito. Por eso es que es propio, que es el endoso en propiedad. Y los endosos impropios son el endoso en procuración, en garantía o en blanco, que es lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, entonces aquí tenemos el endoso en propiedad. Este es el endoso más común que es el único endoso propio que hay. Que en esta clase de endoso, pues el beneficiario de un título de crédito transmite o enajena su calidad de beneficiario o propietario a otra persona mediante un endoso. ¿Qué requisitos debe tener? Los del 421. Ya les voy a pasar unas diapositivas. Esto no va a ser parte del examen. Ya cuando regresemos del segundo parcial les voy a mostrar unas diapositivas donde damos unos ejemplos de esto. ¿Verdad? Entonces el endoso en propiedad, el beneficiario, a mí me giraron un cheque, yo se lo giro al licenciado Jorge. Estoy transmitiéndolo en propiedad. Solo hago un endoso y se lo transmito a él. ¿Sí? Entonces el beneficiario de un título de crédito transmite o enajena su calidad de beneficiario. O sea, transmite el título, lo transmite porque él es el propietario, a él se lo giraron, a él le giraron un cheque, a él le giraron una letra de cambio y como beneficiario él tiene derecho a cobrar ese título. Entonces, por medio de este endoso, esa calidad que yo tengo de ser el propietario del título se la estoy transmitiendo a otro para que otro sea el propietario y otro sujeto lo cobre, ¿verdad? Leamos el artículo 25, que es el único fundamento que tenemos, no nos explica mayor cosa de esto, dice...
El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Esas son las tres clases. Es importante citar el artículo 426 y dice, y eso es muy importante, dice, el endosante. ¿Quién es el endosante? A la persona que yo le estoy transmitiendo el título. Es el licenciado Jorge, yo soy el endosante, el endosante y el licenciado Jorge es el endosatario. ¿Sí? Yo soy el endosante. ¿Sí? Dice el endosante contrae obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero no podrá librarse de su obligación cambiaria. Dice, pero él podrá librarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin responsabilidad de otro equivalente agregada en el endoso. O sea, quien adquiere el título adquiere una obligación autónoma. Pero si quiere liberarse de esa obligación autónoma que habíamos explicado, esa característica con antelación, entonces pone la cláusula sin ver responsabilidad. Eso quiere decir que a partir de esa fecha el título se podrá transmitir mediante una sesión ordinaria, no se va a transmitir mediante un endoso. Y la persona que lo adquirió, pues no adquiere una obligación autónoma. Bueno, vamos a hablar ahora del endoso en procuración. El endoso en procuración es un endoso que se otorga con las cláusulas en procuración por poder al cobro u otra equivalente. Y el beneficiario de este endoso, el beneficiario de este título de crédito, el beneficiario del título de crédito, el propietario del título de crédito, que es el beneficiario, el que está legitimado para cobrarlo, mediante ese endoso va a otorgar un mandato especial judicial con representación, ¿sí? Para que el endosatario esté facultado para cobrar el título judicial extrajudicialmente y endosarlo nuevamente en procuración. O sea, el endoso en procuración lo que hay es un mandato. Yo le estoy otorgando un mandato, pero sin necesidad de otorgarlo en escritura pública con la solemnidad. Es una excepción a esa regla de la solemnidad. Está en el... Recordemos que el contrato de mandato en 1686, 1687 establece que debe constar en escritura pública. Aquí no. Si yo le endoso en procuración al licenciado Jorge un cheque, entonces lo estoy facultando para que él para que él lo pueda cobrar también judicial y extrajudicialmente. Y para que pueda endosarlo en procuración. ¿Sí? Para que pueda endosarlo en procuración. Ese es el objetivo. O sea, lo que hay ahí es un mandato especial, judicial. ¿Por qué es un mandato especial? Porque solo es para que pueda cobrar el cheque. ¿Sí? Para que lo pueda cobrar judicial y extrajudicialmente, para que lo pueda cobrar en los órganos jurisdiccionales o para que lo pueda cobrar extrajudicialmente presentándose ante el propio librado, pienso que lo tiene que pagar. ¿Sí? Y recuérdense que este mandato contenido en el endoso en procuración es un mandato especial porque solo es para ese objetivo, solo para cobrar el título. Pero una característica especial también establece que esa persona también, la persona del endosatario en procuración, también lo puede volver a endosar en procuración a otra persona. Analicemos, por favor, el artículo 427. Y dice, por favor, cierren sus micrófonos, si fueran tan finos. Dice, el endoso en procuración se otorgará con las cláusulas en procuración por poder al cobro u otra equivalente. Otra cláusula que signifique endoso en procuración puede ser por mandato. ¿Sí? También porque es algo equivalente. ¿Sí? Entonces dice, en procuración por poder al cobro y otro equivalente podría ser por mandato. Dice, este endoso conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación. Aquí no dice que sea especial, pero si solo es para cobrar, es especial. ¿Sí? Y dice, conferirá al endosatario las facultades de un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extrajudicialmente y para endosarlo en procuración. El mandato que confiere este endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante y su recaudación no producirá efectos frente a terceros, sino desde el momento en que se note su cancelación en el título o se tenga por revocado judicialmente. Recordemos que el mandato de ese contrato de colaboración de servicios del derecho civil del mandato, ese sí termina con la muerte del mandante. En cambio, este contrato no termina con la muerte del mandante, no termina con la muerte del endosante, que es el mandante, y la revocación de este tipo de mandato no produce efectos frente a terceros, sino desde el momento que tiene que anotarse en el título que se revocó. ¿Verdad? ¿No sé si hay alguna duda en cuanto a esta figura?
No, Lick. No hay ninguna figura, todo está claro. No hay ninguna... Hay un compañero aquí que quería entrar. Por eso fue que me salí. Bueno, vamos a continuar. Licenciado, ¿Sí? ¿podría Dígame. usted darme un ejemplo de un título, pero de endoso en procuración, para tenerlo más claro? Por ejemplo, yo tengo una letra de cambio, ¿verdad? Yo tengo una letra de cambio por 80,000 quetzales. Y la letra de cambio la van a pagar ahorita en Semana Santa. Pero resulta que yo me quiero ir de viaje a la Argentina a pasar mi Semana Santa allá. No importa que haya pandemia, que haya nada. Pero yo me quiero ir a la República de Argentina a dar una vuelta, entonces no voy a estar en el país. Entonces le voy a pedir al licenciado Jorge que me cobre ese título. Entonces yo le hago un endoso en procuración para que él por mi cuenta cobre ese título, ¿verdad? Ya sea judicialmente o extrajudicialmente, que vaya directamente con la persona deliberado para que le pague el título, o como consecuencia de su negativa, pues que él esté facultado para poder promover la demanda ejecutiva a la vía de juicio ejecutivo, cambiario, o en su defecto, pues si él no lo quiere hacer, que él pueda también endosarlo en procuración para que sea otra persona, pues la que se encargue del cobro del título. Gracias, Lick. Lick, perdone la molestia. A mí me surgió esta duda ahorita con este ejemplo que usted ponía. Digamos, si uno no hiciera el endoso procuración, ¿también se podría hacer un mandato especial para el cobro de ese título de crédito? Sí, se podría hacer, se podría hacer. Sí, no hay ninguna prohibición, se podría hacer. Ok, gracias, Lick. Yo he visto muchas veces que lo hacen muchas veces, otorgan mandatos de gente que, por ejemplo, les dan su jubilación, ¿verdad? Y no pueden estar aquí porque están de viaje y le otorgan un mandato a un hijo para que él vaya a cobrar el título. Se puede, es permisible. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora del endoso en garantía. ¿Sí? Y por el endoso en garantía, el beneficiario de un título de crédito, que es la persona que tiene la propiedad del título y de lo que lo puede cobrar, por medio de este endoso lo que va a hacer es va a gravar el título, va a constituir en él, por medio del título, un gravamen de carácter prendario, en donde va a garantizar una obligación. Va a garantizar una obligación. Recordemos que la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, según el artículo 386, es que es 85, perdón, el último párrafo, establece que se consideran como bienes muebles. Y entonces, al considerarse como bienes muebles, no los podríamos hipotecar, sino únicamente pignorar, ¿verdad? Dar en garantía prendario. Entonces, el beneficiario de este título tiene, por medio de él, el endoso en garantía, va a constituir un gravamen prendario sobre el título. O sea, por medio del título va a garantizar una obligación que él tiene que pagar, que él tiene que cumplir. Y faculta a la persona que le está garantizando esa obligación, que es un endosatario en garantía, para que él pueda cobrar el título judicial y extrajudicialmente, y para que por medio de un endoso en procuración, ¿verdad? También, o sea, aparte de que se está garantizando la obligación, aparte de que se está constituyendo un gravamen de carácter prendario, el beneficiario del título de crédito puede cobrar el título judicial y extrajudicialmente como que fuera un endoso en procuración, ¿verdad? Y se va a otorgar por medio de las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Es el mismo caso que hablábamos con anterioridad, ¿verdad? Pero resulta que en este caso, pues el licenciado Jorge me prestó a mí 80,000 quetzales. Y yo tengo, quiere que, me presta 80,000 quetzales y yo se los quiero pagar a él. Se los quiero pagar en Semana Santa. Y tengo una letra de cambio con el que yo puedo garantizar esa obligación. Entonces, ¿qué hago para garantizar la obligación de que le voy a pagar a él? Voy a, por medio de un endoso en garantía, le voy a dar en garantía la letra de cambio de 80,000 quetzales, que es cobradera en octubre. ¿Sí? En octubre, porque tiene que ser una obligación futura. Entonces, con eso le estoy garantizando de que si yo no le pago ahorita en Semana Santa, entonces él puede, por la vía judicial o extrajudicial,
habiéndole dado en garantía el título, puede cobrarlo judicial o extrajudicialmente. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo estoy dando en garantía el título. ¿Sí? Es como que yo hipotecara una casa o ignorara un vehículo que lo diera en garantía prendaria. Yo estoy dando en garantía prendaria el título. ¿Sí? El caso que yo les ponía era, yo le debo una cantidad de dinero al licenciado Jorge, hacemos un documento de reconocimiento de deuda, y en ese mismo documento voy a hacer constar que le voy a dar en garantía una letra de cambio que se va a cobrar en el mes de octubre. Entonces, si yo no le pago a él, él podría, o pongámoslo mejor, una letra de cambio que se va a cobrar a finales de este mes, ¿verdad? Y la obligación que yo tengo que pagar es para el día 27 de este mes. Y la letra de cambio se paga el día 30. Entonces yo le estoy garantizando a él, él me da el dinero, hacemos el reconocimiento de deuda, faccionamos, vamos con un notario, hacemos el documento, y entonces ahí nosotros hacemos constar que esa obligación se va a garantizar por medio de una letra de cambio que es pagadera al día siguiente. Si yo no le pago a él, él puede venir y con la letra de cambio ir a cobrarle al librado de esa letra de cambio para que haya efectiva la obligación. Y lógicamente que también, si no se la paga, pues él podrá ir a asistir a la vía judicial para cobrarle. En la vía judicial es un juicio ejecutivo cambiario. Si se va contra el principal obligado es en la vía directa. Si se va contra cualquier otro endosatario es en la vía de regreso. Pero acuérdese que lo que se está dando en garantía es el título. Con eso estoy garantizando una obligación que está solemnizada en un documento por medio del título. ¿Sí? Por medio del título de decreto. Aquí yo no he visto mucho que se dé eso, pero allá en Guatemala sí hicimos y garantizamos por medio de unos pagarés ciertas obligaciones de esta naturaleza. Entonces, lo que se hace es que el título se da en garantía y entonces en el título se endosa, se hace un endoso y se hace constar que el título con él se está garantizando una obligación. O sea, en lugar de dar una casa, en lugar de dar un vehículo para garantizar la obligación, yo voy a dar ese título de crédito. Pero acuérdense que los títulos de crédito son girados bajo el principio salvo buen cobro. Quiere decir que se presume que ese título que tiene obligación de pagar una suma de dinero, pues tiene fondos necesarios para poder materializarse. Entonces, si hay alguna duda, Ángela o alguien más, o Jorge. Licenciado, Jorge, ¿sí? para este Diga. tipo de documentos hay un monto límite. No, no hay ningún monto límite. No hay ningún monto límite. La ley no establece absolutamente nada acerca de eso. Sería violar el principio de autonomía de la voluntad. No hay. ¿Alguna duda? Bueno, entonces prosigamos. Bueno. Ahora solo quiero ver si no hay alguien en sala de espera, jóvenes. Bueno, jóvenes, miren, la verdad, traten de conectarse a la hora que es, hombre. Uno se quiere conectar, uno los admite porque yo no voy a dejar a nadie fuera de la clase, ¿verdad? Pero igual, tratemos de... Yo sé que a veces hay cuestiones de trabajo y cosas así, ¿verdad? Pero traten de estar a la hora. De todos modos, yo los voy a admitir siempre, no hay ningún problema. Pero traten de estar a la hora en punto. El endoso en blanco, yo no lo aconsejo mucho, porque se confunde con el aval. Este se realiza con la sola firma del endosante y así se le entrega al endosatario para que él pueda llenar los requisitos. Él podrá llenar ese título e indicar que el título fue endosado en propiedad, que fue endosado en garantía o que fue endosado en procuración. Entonces, es un endoso que no es muy aconsejable. ¿Sí? Porque recuérdense que recordemos que conformidad con el aval, ¿sí? La sola firma, el último párrafo del artículo 401 dice, la sola firma puesta en el título cuando no se pueda atribuir otro significado se tendrá por aval. ¿Sí? Y si nosotros analizamos el artículo 424, dice endoso en blanco.
El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. Imagínense ustedes. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre y el de un tercero. O transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá los mismos efectos que el endoso en blanco. Entonces, esto es algo muy delicado. Yo le puedo, bajo la misma ejemplo que poníamos anterior, yo tengo una obligación que cumplir con el licenciado Jorge, yo le doy solo pongo mi firma, le doy el endoso y ahí ya lo llena. Pues pactamos que si yo se lo iba a transmitir en propiedad, entonces ya solo lo llena, dice que es en propiedad, va con el librado y le pagan la letra de cambio. Pero si es en garantía, le estoy garantizando una obligación, le estoy dejando la facultad a él para que él llene el título. Pues si es en procuración, también lo mismo que él llene el título. Pero ¿qué creo que sucede aquí? Aquí tenemos una antinomia entre esta norma y el último párrafo del artículo 401. ¿Qué interpretación le podemos dar a esto? ¿Qué figura va a ser? ¿Va a ser un aval o un endoso en blanco? Aquí hay un choque, dos normas están chocando, ¿sí? Dos normas están chocando. ¿Y cuál es la salida? Un poco difícil. Entonces, mejor hagamos las cosas como son. Eso del endoso en blanco o dejar firmas en blanco, yo no lo aconsejo. No es algo muy adecuado. No es muy aconsejable eso. Vamos a analizar. Por favor, ¿hay alguna duda en cuanto a este endoso en blanco? No, Lic. Bueno, entonces, por Estaba favor. leyendo yo en el artículo, licenciado. Ajá. Estaba leyendo yo aquí en el artículo 424 que dice que el endoso al portador producirá efectos de endoso en blanco. Si nosotros le ponemos la palabra al portador al endoso, le agregamos esa palabra, es un endoso en blanco. La ley tiene una presunción legal que establece que es un endoso en blanco. Se presume que es en blanco. O sea, produce los efectos de un endoso en blanco. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque se confunde con el aval. Peligroso, Lic. Sí, se confunden las dos figuras. Hay una confusión que es un error del legislador. Ojo con eso, cuidado. Cuidado con eso. Que eso puede ser perjudicial. El 428 no lo habíamos leído, ¿verdad ustedes? Pues me lo pasé por el... No lo leí, ¿verdad? ¿Cómo? Leámoslo, por favor. Dice endoso en garantía. El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas en garantía, en prenda u otra equivalente. Dice, constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración. El gravamen prendario de los títulos no requiere inscripción en el registro de la propiedad. Imagínense qué lindo es. No podrán oponerse al necesario en garantía las excepciones que se hubieran podido oponer a los tenedores anteriores, por el principio de autonomía de la voluntad. A cada quien le hacemos, le dirigimos nuestras propias defensas o nuestras propias acciones, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Este gravamen no necesita inscribirse en el registro de la propiedad. Dice, los efectos de un endoso posterior al vencimiento son los mismos efectos de un endoso anterior. Siempre y cuando, ¿por qué son los mismos? Si un título de crédito no se ha cobrado, entonces, si es posterior al vencimiento, todavía lo puede cobrar. Si yo le giro un cheque al licenciado Jorge y lo hago después de los 15 días, él puede irlo a cobrar, a menos de que alguien revoque esa obligación. Surte los mismos efectos. No sé si hay algún comentario en cuanto a esto último. Dice, los efectos de un endoso posterior a la fecha de vencimiento son los mismos que el de un endoso anterior. Sin embargo, el endoso posterior al protesto por falta de pago o hecho después de la expiración del plazo fijado para efectuarlo no produce más que los efectos de una sesión ordinaria. Si nosotros estamos endosando un título antes de que sea, después de que es protestado por falta de aceptación o de pago, entonces ahí ya no estamos transmitiendo una obligación autónoma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los efectos de una sesión ordinaria? Si yo le transmito ese título al licenciado Jorge, el título no ha sido cobrado, ya venció, pero no han levantado el protesto,
licenciado Jorge está adquiriendo por medio del endoso que le estoy haciendo una obligación autónoma. ¿Qué quiere decir? Que el librado a él tiene excepciones o defensas en contra de él, independientes a las que me puede oponer a mí. Pero si yo estoy transmitiéndole el título de crédito al licenciado Jorge, después de que ya fue protestado el título por falta de aceptación o de pago, ahí lo que quiere es una obligación ordinaria. Y todas las excepciones o acciones que procesalmente me puedan interponer a mí, también van a ser las mismas que le pueden interponer al licenciado Jorge. Él ya no quiere una obligación, eso es la autonomía. Que yo tengo un derecho que es distinto al del otro sujeto y que yo tengo derechos en materia procesal y que la persona del librado también me puede requerir a mí acciones o defensas en contra de mi persona, pero no serían las mismas que las podría invocar en contra de otros endosatorios y en contra del librado o beneficiario, porque tienen obligaciones autónomas distintas. Dice legitimación. Para que haya alguna duda en cuanto al 429. Bueno, sigamos. Legitimación. Para que el tenedor de un título de la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos debe estar ininterrumpida. Debe verificarse en el banco o en la persona que lo va a pagar, si es una letra de cambio, un pagaré que puede ser una persona individual o jurídica, debe verificar que la cola de endosos esté ininterrumpida. Si yo establezco que B no se lo endosó a C, no obra el endoso de B hacia C, pero C se lo endosa a D, entonces D ya no lo puede cobrar, porque ahí se interrumpió el endoso, cuando B tenía que habérselo endosado a C y nunca se lo endosó. La cola de endosos debe estar ininterrumpida, la cadena de endosos, la cadena. Y esto es algo muy importante, 431. El que paga no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos, ni tiene la facultad de exigir que aquella se le compruebe, pero deberá verificar la identidad de la persona que presente el título como último tenedor y la continuidad de los endosos. La persona que va a pagar, por ejemplo, el banco no tiene la necesidad de verificar que los demás endosos sean auténticos, pero sí o el librado que va a pagar una letra de cambio o librado que paga un pagaré, librado aceptante de un pagaré, no tiene la obligación de verificar, la autenticidad de los endosos, pero lo único que debe verificar es la identidad del último sujeto que está cobrando el título. Y que no esté interrumpida la cola, pero no así la autenticidad. Que no esté interrumpido ese acto secuencial de cadena de endosos. ¿Sí? Dice títulos para bono en cuenta. Los bancos que reciban títulos para bono en cuenta del tenedor que los entregue, el tenedor es el beneficiario, podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Si yo le pongo para bono en cuenta y lo deposito en el banco, eso quiere decir que yo no tengo necesidad de endosárselo al banco, sino que el banco ya puede venir y pedir que le liberen esos fondos para acreditarlos en mi cuenta. Dice, los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad con que actúan y firmar por recibo en el propio título o en hoja de herida de él. Dice, ¿qué nos puede decir con respecto a esto? O licenciado Jorge. A ver, Giselle. ¿Ilic? ¿Qué me puede decir con respecto a ese último artículo? El endoso. Dice, los bancos que reciban títulos para bono en cuenta del tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad con que actúan y firmar por recibo en el propio título o en hoja de herida. Es cuando le ponemos el cheque para abonar a cuenta tal, deposite a cuenta tal. ¿No? No, Lic. Bueno, esto quiere decir que el banco, cuando sucede eso, no hay necesidad de que le endosemos el título al banco, sino que solo le pongamos para bono en cuenta. Y con eso, el banco va a anotar en el título la calidad con que actúa para ir a
a la Cámara de Compensación para que le liberen esos fondos. Ese es el objetivo esencial. Es que, bueno, no sé, porque normalmente sí van endosados. Por ejemplo, si estamos hablando de cheques, normalmente sí van endosados en la parte de atrás. O sea, se coloca, por ejemplo, para depositar a cuenta de número tal, pero sí se solicita que vaya endosado por la persona. O sea, no endosado para el banco, pero por lo menos firmado y con el número de EPI. Pero yo no le endoso el cheque al banco cuando pongo eso. No, sino que no se siempre- lo endosa. Eso es lo que dice el espíritu de Ya, esta ya. norma. Sí, ya le entendí, Lick, sí tiene razón. Bueno, sigamos. Dice endosos entre bancos. Los endosos entre bancos podrán hacerse con el sello que para el efecto use el endosante. Tienen un sello donde ya están los requisitos del endoso, los que están en el artículo 423. Y 434, forma de transmisión. Dice, los títulos de crédito podrán transmitirse a alguno de los obligados por recibo del importe de títulos que tengan el mismo documento en hoja adherida de él. La transmisión por recibo producirá los efectos de un endoso sin responsabilidad. Cuando estamos transmitiendo un título de crédito, por medio de un recibo, estamos acreditando que recibió se gira un recibo, ¿sí? Donde se está acreditando que se transmite el título. Eso es una sesión ordinaria. Recuérdense lo que hemos dicho de la sesión ordinaria. Ahí no estamos transmitiendo una obligación autónoma, sino que la persona que lo adquiere le van a interponer las mismas excepciones que le pueden interponer al endosante o al anterior del beneficiario, ¿verdad? Dice endosos cancelados. Dice, los endosos y las anotaciones que reciba un título de crédito y que se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. Cuando se testa un endoso, si es de una forma válida, conforme las reglas del derecho notarial, pues no suele tener ningún efecto. El tenedor de un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, pero no los anteriores a ella. O sea, él puede testar lo que él está haciendo, pero no puede testar lo que han hecho otras personas anteriores, otros endosos anteriores, porque en ese caso, entonces ahí sí ya estaría alterando el título y podría ser sindicado y perseguido penalmente por un delito que se llama equiparación de documentos. La persona que altera un título de crédito, la persona que altera un documento público o privado, se llama falsedad ideológica y falsedad material. Pero si esas falsedades ocurren en se altera un título de crédito, eso se llama equiparación de documentos. Artículo 327, creo yo, del Código Penal. 26, por ahí debe estar. ¿Alguien tiene el Código Penal por ahí a la mano? ¿Qué artículo dijo, licenciado? Vean el título del artículo 327 del Código Penal. ¿Qué dice? Bueno. Del 327. Sí, ¿qué es lo que dice el título de ese artículo? Agravación electoral. Dice supresión, ocultación o destrucción de documentos, Lick. No, puse uno que diga equiparación de documentos. Es el 324, Lick. Muchas gracias. Léalo, por favor, a ver, Rocío. Dice artículo 324, equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito nominativos o a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. Muy bien. Perfecto. Bueno, leamos los artículos. Esos artículos los pueden leer ustedes después, pero son los tipos penales de falsedad material ideológica, que insertar en una declaración o hicieron un documento público o alterar uno verdadero. Esos son los presupuestos, ¿verdad? Leámoslos, por favor. A ver, Rocío. ¿Qué artículo le disculpe? Falsedad material y luego la falsedad ideológica, por favor. O al revés, como quieran. Dice
321, falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y el 322 dice falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Bueno, entonces cuando yo estoy realizando un endoso, si yo cometo algún vicio en la redacción, yo puedo testarlo. Todo lo que yo haga hacia adelante. Pero yo no puedo venirme y si el endoso me lo endosó el licenciado Jorge, meterme a testar cuestiones que hizo el licenciado Jorge. O si se lo endosó Jordi a él, meterme a endosar un endoso que hizo Jordi. O si se lo endosó Mabel, meterse a alterar ese tipo de cosas y a testar, porque entonces ya cometería equiparación de documentos, porque estoy alterando el título, ¿verdad? En este caso el endoso. Bueno, mis amigos, nos vamos a quedar por aquí. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Pregunten, por favor. ¿Alguna duda? Voy a parar la grabación para que no me salga tan largo esto.